En Reino Unido, la noticia de la renuncia del Papa Benedicto XVI también es portada de los principales diarios londinenses, que destacan que el actual pontífice es el que más ha trabajado en un mayor acercamiento y cooperación entre las iglesias anglicana y católica. En septiembre del 2010, Benedicto XVI se convirtió en el primer papa en visitar oficialmente Reino Unido después de la reforma anglicana en el siglo XVI. Vamos a hacer contacto con nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano, quien tiene las reacciones a esta noticia. Juan Carlos. Así es, en Reino Unido, a pesar de que este es un país anglicano, también el tema de la renuncia del Papa es quizás la principal noticia 24 horas después de que se conociera esta importante noticia. Y vamos a analizar el impacto del anuncio de Benedicto XVI, pero relacionado con la Iglesia Anglicana. Y vamos a hablar con Jack Valero de la organización Voces Católicas. Jack, bienvenido a NTN 24. Primero que todo, haznos un resumen rápido de cómo en estos años de pontificado de Benedicto XVI se ha estrechado la relación entre Roma y Londres. Bueno, un hito muy importante fue el viaje del Santo Padre Benedicto XVI al Reino Unido en el 2010, en septiembre, en el que realmente se llevó a la gente en su corazón y que mucha gente vino a verle y le escuchó y hubo mucho ruido antes del viaje de controversia de si realmente era importante que el Papa viniera o tenía algo que decir, pero en el momento en que llegó hubo una gran recepción y la gente se puso a escuchar y se dio cuenta que era un gran pastor, no solamente un Papa, sino un gran pastor muy cercano a la gente, con muchas cosas que decir. Y el discurso que hizo en el Westminster Hall es uno de los 4 más importantes que ha hecho en su pontificado. ¿Cuál es el papel de la fe en una sociedad secularizada y cuál es el papel de la fe en la vida pública y en la plaza pública? Entonces, hizo este discurso aquí, entre otras cosas, es un discurso histórico porque no había entrado ningún papa en ese edificio antes, ni tampoco en Westminster Abbey y todo esto, y las relaciones que tuvo con los anglicanos. O sea, ese viaje marcó un hito en el país y desde ahí yo creo que una de las cosas que ha ocurrido es que la Iglesia Católica aquí en Inglaterra... Y hablemos precisamente también de la Iglesia Anglicana y cómo algunos sacerdotes de la Iglesia Anglicana están regresando al catolicismo. ¿Por qué se ha visto ese fenómeno? Es una cosa curiosa el ordinariato, porque fue el Papa mismo que tuvo esta idea de decir, nosotros vamos a permitir a que anglicanos se hagan católicos trayendo sus mismos ritos, sus oraciones, la forma que tienen de rezar, sus tradiciones. Y la gente decía, pero ¿por qué quieres hacer esto? Si ya pueden venir de todas formas si se hacen católicos, ¿para qué sirve esto? Pero la realidad fue que cuando empezó esto, que esta idea la tuvo el Papa por sí mismo y luego la hizo realidad, y la hizo realidad en primer lugar aquí en el Reino Unido a principios del 2011, un par de meses después de su visita. Entonces se vio que había mucha gente que quería hacer eso, que estaba esperando, que no se había hecho católica en un momento anterior porque no se reconocían en esa tradición, pero que aunque estaban de acuerdo con las doctrinas, culturalmente no se sentían en casa. En cambio, con esta nueva opción se abrió esa puerta y vino mucha gente. Gracias a Jack Valero de la organización Voces Católicas por ese importante resumen que nos ha presentado, sobre todo del trabajo de Benedicto XVI con la Iglesia Anglicana. Eso es todo desde Londres. Regresamos a nuestro Centro Internacional de Noticias. Adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias.